Dios los bendiga, queridos hermanos, amigos. Aquí estamos una vez más para continuar con nuestro estudio en el libro de Levíticos, capítulo 16, el día de la expiación. Les doy la bienvenida a Vida en la Verdad y los saluda su hermano en Cristo, el pastor Márquez. Así es que continuemos y recordando siempre que estamos mirando la exégesis y la hermenéutica para evitar opiniones y que nos diga la Biblia lo que dice en sí ella, que es la palabra de Dios y la autoridad de la iglesia. Así es que en el video pasado estuvimos hablando sobre el macho cabrío que quedaba vivo y hablamos sobre la ley de la sustitución, la ley espiritual dispuesta por Dios de la sustitución. Y Cristo es nuestro sustituto. Pero ahora vamos a mirar algo más que Dios dice que se necesita hacer para que la expiación sea completa. Porque hay sacrificios que da un macho cabrío vivo, el otro lo sacrifica. Pero el macho cabrío vivo, primero se ponían las manos sobre la cabeza como ley de la sustitución y luego hacían algo más. Te pido por favor que vayamos al libro de Levíticos capítulo 16, versículo 21. Y dice así: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y luego eso fue lo que miramos en el video pasado. Pero ahora dice: y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Este texto nos da mucha información y es un proceso que se necesitaba hacer porque era un rito que es sombra del bien venidero, del sacrificio perfecto y de la expiación perfecta que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y con su resurrección, con todo lo que ocurrió en él. Pero hoy nos vamos a ubicar en la segunda parte, que dice: y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Nos vamos a ubicar sobre la confesión. Y en el video que vamos a continuar, el próximo video vamos a tratar sobre los tres tipos de cosas que dice el texto. Son iniquidades, rebeliones y pecado. Pero hoy vamos a tratar de la confesión. Así es que se hacía un montón de ritos que ya no se hacen por razones obvias de que Cristo Jesús cumplió toda la ley. Pero la ley de la sustitución necesitaba y necesita en la actualidad también confesión de pecados. Confesar los pecados delante de Dios. Y la palabra confesión no es un hecho ligero, es un hecho de reconocimiento delante de Dios, la ofensa que hemos hecho, la transgresión, la iniquidad, la rebeldía, etc. Y vamos a mirar que la Biblia lo dice perfectamente de esa manera. Esta ley de la confesión de los pecados la dispuso Dios para que, unida a la ley de la sustitución, pues se compaginaran de tal manera que pudiera hacerse ese cambio. Entonces, vamos a mirar que es necesario también en la actualidad. Ahora, una vez dada esta ley de la sustitución y la necesidad de que
necesariamente era necesario, la confesión. Sin confesión no va a haber absolutamente ningún logro con relación a los pecados. En otras palabras, una persona no se le quita el pecado automáticamente porque Cristo fue crucificado. Aunque te puedo decir ahorita, entre un paréntesis, que hay una cierta cantidad de personas que creen que la muerte de Cristo es universalista y que todos somos salvos por esa muerte. Bueno, se requiere confesión de pecados, aceptación de Cristo Jesús como Señor y Salvador, y si no existen esas cosas va a haber un problema. Así es que hablemos sobre la confesión de pecados. Cuando vayamos al libro de Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas. Y miremos allí que en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es un texto de bastante conocimiento en el mundo cristiano. Esta porción de la Biblia de Segunda de Crónicas habla sobre la oración que está haciendo Salomón cuando Salomón ha terminado el templo y ya está dedicando el templo e invitando con una oración a Dios para que venga y habite en el templo. Y Salomón es escuchado por Dios y Dios atiende su oración y Salomón pone esta petición en oración delante de Dios. Y dice el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así es que el pueblo, si por alguna razón se portaba mal, iba a ser castigado. Pero dice, si se humillare mi pueblo, y también dice, y buscaren mi rostro, y también dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque en esa humillación, en esa conversión, en dejar los malos caminos, necesitaban la confesión de pecados. Eso es lo que es humillarse delante de Dios. Confesar y entender que Él es santo y yo soy pecador. Ahora, esto es una petición que Salomón presenta delante de Dios y Dios le responde de esta manera. Si ocurre eso, yo los voy a perdonar, los voy a escuchar, pero es necesario eso. Ahora, tanto el salmista como el escritor de Proverbios nos dicen la necesidad de ello. Pero vamos a ir a un texto conocido en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 28. Y vayamos, por favor, al versículo 13. Proverbios 28, 13. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren cómo la Biblia habla exactamente lo mismo en el libro de Levítico, en Segunda de Crónicas, en la dedicación del templo, en Proverbios. ¿Por qué es necesario confesar y apartarse? Ahora, para que sea efectiva la expiación.
En estos tiempos, algunas personas dicen, Cristo murió por mí, yo puedo hacer como yo considere. Mi hermano, necesitas considerar esas cosas porque ciertamente la vida espiritual, la vida cristiana, no es meramente un juego de un ir y venir. Es verdad que todos pecamos, pero es verdad que nunca debemos de presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, como un pecado, como unos instrumentos donde el pecado abunde. No es así. Ahora, vayamos al libro de los Salmos, capítulo 32, y vamos a mirar que dice exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios conocía esa ley. 32, versículo 5. Hablando el rey David, dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesión, apartarse, perdón. Si era necesario no nada más de tocar en la cabeza del macho cabrío, sino confesar los pecados de la nación, de su vida. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo, la confesión. El sacerdote hacía una confesión individual. El pueblo necesitaba entender que debe de haber dolor en aquel pecado, por aquel acontecimiento. Deberían de estar en un momento muy solemne. Ahora bien, recordemos siempre que la confesión, el arrepentimiento, la conversión son parte importante que nunca deben de faltar cuando uno dice, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, lo he aceptado. Siempre hay una parte que el hombre debe de hacer, no para ganar la salvación, sino porque es el complemento para que fluya lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en su vida, para que sea el sustituto de la persona. Yo soy pecador, Señor, gracias por llevarte mi pecado. Reconozco que soy culpable, confesar y apartarnos para alcanzar misericordia. Ahora, en el Salmo 38, 18, repito, Salmos 38, 18, dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Ese es el efecto espiritual y también emocional. Digamos, el alma debe de estar triste porque el alma que pecare morirá. El espíritu del hombre debe estar triste porque la confesión no es meramente un juego, no es meramente hablar, sino confesar la maldad de uno, el pecado de uno, la transgresión que hizo delante de Dios con un corazón contrito, con un espíritu triste, acongojado por lo que uno ha hecho. Y si nosotros miramos esto, nosotros vamos a mirar que la Biblia está completamente en cada porción que habla de esto, que es necesaria la confesión delante de Dios. Ahora, hay dos oraciones de dos grandes hombres de Dios que conocían esto. Uno de ellos es Daniel. Cuando el pueblo de Dios se portó mal delante de Dios y Dios los esparció por los pueblos de la tierra, específicamente los llevó hasta Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, pues Daniel fue llevado para allá siendo un joven. Pero Daniel tenía amplio conocimiento que Dios le dio a él y sabía de las promesas, pero también sabía de la ley de la sustitución y también sabía que se requería confesión. Y también sabía de la oración de Salomón que decía, si se humillare mi pueblo,
¿sí? Si se convirtiera de sus malos caminos. Entonces, Daniel en el capítulo 9, cuando está allá en Babilonia, en el capítulo 9, versículo 20, nos dice qué clase de oración está haciendo. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Cómo estaba orando? Estaba orando confesando su pecado y el pecado del pueblo, de su pueblo Israel, derramándose delante de Dios para que Dios les diera libertad, porque estaban cautivos en Babilonia. Y era la promesa y es la enseñanza de la Biblia. Sí, estamos mirando el Antiguo Tiempo, el Antiguo Testamento, pero ahorita vamos a mirar el Nuevo Testamento. Entonces, Daniel oró exactamente como dice la Biblia. Y sabemos que vino respuesta y Dios trajo libertad. Entonces, cuando se dio la orden de libertad, hubo otro hombre de Dios que empezó un gran trabajo para ir a reconstruir a Jerusalén. Él es Nehemías, que era copero del rey Asuero. Si tú vas a Nehemías, capítulo 1, nosotros podemos leer en el capítulo 1, en el versículo 6, perdón, dije el rey Asuero, es el rey Artajerjes, disculpen. En el tiempo del rey Artajerjes, Asuero fue en el tiempo de Esther, si recuerdo bien. Discúlpenme, por favor. Nehemías 1:6 dice, estaba orando Nehemías delante de Dios y dice, esté ahora atento tu oído, le dice a Dios, escúchame, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Escuchen, una oración día y noche, que él rogaba que fuera escuchado, dice, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Lo mismo, la confesión delante de Dios por el pecado individual y por el pecado de su pueblo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios debe de saber que también peca. Y entonces la confesión delante de Dios debe ser parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a ocurrir. Tú pecas, yo peco, el otro peca, todos pecamos. No debemos dedicarnos a pecar, pero pecamos. Entonces, ya miramos el Antiguo Testamento como los grandes líderes y las enseñanzas de instrucción de Proverbios y los Salmos hablan exactamente lo mismo, acorde con la instrucción que Dios dio a Moisés, y que fue dada a Aarón para que el día de la expiación, a través de la ley de la sustitución, se traspasaran los pecados al macho cabrío que quedaba vivo, pero los pecados necesitaban ser confesados. Es necesario confesar. Entonces, vayamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Vamos a ir al primer predicador del Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Mateo y vamos a mirar a Juan el Bautista. Juan el Bautista, el primer evangelista, el que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo, para su venida, para su principio de ministerio de nuestro Señor Jesús. San Mateo, capítulo 3, versículo 6. Mateo 3, 6. Hablando de Juan el Bautista, dice, y eran bautizados por él, o sea, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, la gente iba a Juan, ¿sí? Juan bautizaba gente, pero ellos tenían que ponerse a cuentas con Dios, confesando
sus pecados. Entonces, por eso se le llama, al bautismo de Juan se le llama el bautismo del arrepentimiento, que es lo mismo. Lo que debe de ocurrir cuando una persona es bautizada es porque ya se arrepintió y confesó sus pecados. Ese es el propósito de ese acontecimiento, para que las leyes se compaginen tanto en el Antiguo Tiempo como en el Nuevo Testamento, aquellas siendo una sombra del bien venidero, pero estas siendo la perfección de lo que Dios dispuso en su plan perfecto diseñado por Él. Ahora, murió Cristo. ¿Y alguien será diferente bajo la gracia? Pues uno de los más allegados a Cristo y que vivió más años que los apóstoles fue el apóstol Juan. El apóstol Juan, junto con Pedro y Jacob, eran del círculo más cercano a Cristo Jesús. Eran los tres que casi estuvieron en todo el lugar donde Cristo estaba o donde Cristo se transformó o hablaba algunas cosas que quería que ellos aprendieran para que pudieran instruir también a los otros. Pues eran los tres que estaban cerca de Cristo, entre ellos Juan, el más joven de todos, que aún dice la Biblia que se recostaba en el costado de Cristo. Pues si nosotros vamos a las enseñanzas que dejó que nos fueron dejadas en Primera de Juan, vayamos a Primera de Juan y capítulo 1, versículo 9, o vamos a leer desde el 8. Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El apóstol Juan, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe este texto, y este texto está en plural porque está hablando de nosotros, y lo cual significa que mismo Juan está incluido en esa expresión de él, porque Juan también entiende, igual que Juan el Bautista, igual que los del Antiguo Tiempo, que la confesión de pecados es necesaria. El versículo 8 dice, leímos el 8, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es que el cristiano confesando pecados a Dios. Sí, porque también en el antiguo tiempo el pueblo de Israel era pueblo de Dios y necesitaba confesar sus pecados. Se habla de tres diferentes cosas: iniquidades, rebeliones y pecado, y lo vamos a mirar el próximo video. Pero aquí la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se nos dice confesar los pecados, y le está hablando no nada más al pecador que necesita confesar su pecado y arrepentirse delante de Dios, sino al creyente, porque cuando peca necesita confesar su pecado delante de Dios. Y también les voy a recordar lo que dice el 2.1, Primera de Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El propósito del cristiano debe ser siempre no pecar. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que, mis amados hermanos, Cristo ha muerto por nosotros, perfecto. Él es nuestro sustituto, perfecto. Él tomó nuestros pecados pasados, perfecto. ¿Qué necesitamos hacer ahora que somos cristianos? Confesar los pecados que hacemos. Presentarnos delante de Él y saber que hemos pecado. ¿Por qué? Porque mismo Juan el apóstol también se está contando. Así es que a ponerse a cuentas delante de Dios. Y por favor, esto es exégesis y es hermenéutica. Así es que el Antiguo Testamento, bien alineado con el Nuevo Testamento, se complementa perfectamente, no es contradictorio,
La única diferencia es que en el Antiguo Testamento la ley antigua es sombra de los bienes venideros, pero la perfección llegó, la gracia llegó a través de Cristo. Ahora, si tú escuchas por ahí que yo vivo bajo la gracia y que ya no importa, considera lo que dice la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas, si alguno hubiera pecado, porque va a ocurrir. Si ocurre eso, a confesarlo delante de Dios, a ponernos a cuentas. Ya no hay otro sacrificio. Ya fue hecho el sacrificio. Pero no juguemos. Honremos a Dios con nuestra vida. Así es que en el día de la expiación, aparte de todos los sacrificios y el derramamiento de sangre, se hacía la transmisión de pecados por la ley de la sustitución, pero iban a ser transmitidos aquel macho cabrío a través de poner las manos, pero de confesar los pecados sobre él. ¿Qué hacían los líderes y qué hacía el pueblo? También oraban confesando sus pecados delante de Dios. ¿Qué debemos de hacer en la actualidad nosotros los cristianos? Cuando oremos y estamos delante de su presencia, decirle: Señor, perdona nuestros pecados. Y si tú te acuerdas de alguno que hiciste por ahí, a veces no sabemos. Entonces, la expresión de la Biblia dice, aquellos que nos perdone aquellos que son ocultos, que ocurrieron en nuestra vida, pero a veces sí sabemos. En ocasiones sí lo hacemos, queriendo. Es espantoso, pero es cierto. Así es que confesemos nuestros pecados, porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y eso está peor todavía. Así es que, mis amados hermanos, estamos comprendiendo el día de la expiación para que entendamos que es el mismo asunto de la misma manera que ahora tenemos que hacer. Seguiremos en el próximo video explicando la parte que sigue con relación a lo que se hacía en el día de la expiación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero para el próximo video.